muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre es un placer saludarles. Les habla Ivo Hernández. Y venimos con más reseñas de libros y tenemos uno de una serie que esperamos hacer porque tenemos en la mesa, les voy a mostrar dos ahorita en principio. Son dos libros de un autor que usted seguramente conoce muy bien, respetado televidente. Se trata de George Orwell. Su seudónimo, o si no, como lo quiera llamar, es Eric Arthur Blair, como era su nombre. Una persona que nace en 1903 y que no es muy conocido sobre todo por dos textos que fueron relativamente proféticos y se tratan de Rebelión en la Granja y 1984. Pero lo que nos ocupa son trabajos anteriores, trabajos además no literarios, trabajos de lo que pudiera llamarse no ficción. Son reportajes en cierta manera o análisis sociológicos también puede verse. Uno es muy famoso, le conozco una traducción al español pero no la tengo en mis manos y es El camino a Wigan Pier. Ese lo vamos a analizar en posterior oportunidad, ya lo tenemos marcado para hacerlo justamente acá. Y el que nos va a ocupar hoy, que es su muy célebre Homenaje a Cataluña. Véanlo aquí. Esta es una edición hermosísima con una foto de Capa, Franz Capa, en la editorial Penguin y que coloca a George Orwell su Homenaje a Cataluña. La foto viene muy a propósito y la ponen justamente allí porque se trata de algo que muestra un poco del drama que se va a reflejar dentro del libro con las luchas de las clases obreras, las clases trabajadoras, etc. Bueno, lo cierto es que lo que nos ocupa es un texto muy interesante porque hay que entender la figura de George Orwell, Eric Arthur Blair, como usted lo quiera ver, como una persona muy importante dentro de la formación literaria de comienzos del siglo XX, luego posteriormente su reverberación también, y como periodista, una persona que nos va a dar unas visiones bastante crudas y directas de la realidad. Una realidad en la cual usted puede ver cómo él mismo va madurando. El Orwell que vamos a analizar hoy no es el Orwell ya un poco más maduro y descreído que se da a finales de la década de los 30, ya a comienzos de los 40, cuando empieza a hacer reflexiones sobre los totalitarismos, cuando empieza a darse cuenta qué es lo que traen en la bolsa, tanto ese estalinismo crudo que se manifiesta en la Segunda Guerra Mundial y poco después, y el totalitarismo que implicaba el fascismo. Es decir, que de todas esas cosas él empieza a darse cuenta luego. Pero el hombre que estamos hablando ahorita es un hombre que tiene 33 años cuando se decide ir en primera experiencia a Cataluña o a España primeramente, porque él no sabía directamente dónde lo iban a mandar. Hay que entender un poco el cosmos mental que manejaba Blair. Blair viene de una generación, él nace en 1903, él está muy joven y él mismo lo dice para haber participado en la Primera Guerra Mundial. Es un muchacho que debe haber tenido talento claro porque él se educa en una escuela de élite, en la escuela Eton. Eso lo vamos a analizar cuando veamos Wigan Pier, el camino a Wigan Pier, que es un reportaje sobre las clases obreras del norte de Inglaterra. Pero ahí él habla un poco más de su biografía y de cómo él casi por carambola, aún viniendo de un hogar de clase media baja, logra por carambola vincularse con esas escuelas de élite que en países como Inglaterra, que eran muy segmentados socialmente, es prácticamente toda la diferencia. Lo cierto es que este hombre, él tiene una especie de búsqueda de la realidad real, si se pudiera decir así. Desde muy joven él se va a Birmania, él se enrola dentro del cuerpo de policías, ahí escribe una novela o un relato novelado de lo que vivió en esos días, no es exactamente una novela. Y a partir de allí luego hace este trabajo de Wigan Pier y luego se va a Cataluña. Hay que decir que lo que pasaba en España era una especie de imán para mucha gente, sobre todo la gente joven. Y es que esa generación de comienzos del siglo XX quedó vapuleada, como el caso de Orwell, quedó vapuleada por lo que fueron vivencias indirectas de la Primera Guerra Mundial. Él no fue al frente, estaba muy jovencito, es decir, cuando la guerra termina, él debe haber tenido escasos 14, 15 años, no tuvo oportunidad de ir al frente, pero sí vivió toda la situación que provocó la Primera Guerra Mundial, ese cisma brutal, ese fin de mundo, fue un mundo decimonónico que se vivió entonces y el comienzo de ese siglo XX incierto que empezaban todos a vivir. Él empieza también a dar pininos, a buscarse a sí mismo y a hablarnos de esa realidad. Y lo que él conoce o empieza a temer es el surgimiento del fascismo. El Orwell que vamos a hablar ahorita es un Orwell que se identifica a sí mismo como socialista. Pero su socialismo es un socialismo ingenuo. Es un socialismo que tiene mucho
de distancia contra ese totalitarismo estalinista represivo que se vivía en la Unión Soviética, o lo que sería la Unión Soviética posteriormente. Él lo analiza como Rusia y se desmarca en muchas cosas de ello. Pero este libro representa su contacto con esa realidad. Él fue a España, primero porque tenía una idealización mayor de España como un país de muchas cosas que él admiraba, ¿no? La naturaleza, la calidad, son muchísimas las formas como él se refiere con admiración, sobre todo a los españoles, la calidad humana de los españoles, situación que él admiraba y que tenía proverbialmente ya como algo garantizado, y él lo ratifica en el libro. Hay frases hermosísimas sobre las personas que conoció y en general, incluso llega a decir, él dice, en todo el tiempo que yo estuve en España, y ahí que le pasaron cosas terribles a él, en todo el tiempo que estuve en España me llegué a molestar realmente con 2 personas solamente, y viéndolo en perspectiva tengo que reconocer ahora que ellos tuvieron razón y yo no. Es decir, su admiración por la bonomía y las bellezas que dice sobre algunas personas y los gestos que tuvieron. Hay que saber también que él fue herido en combate. Él recibió un balazo que le atravesó la garganta, lo dejó sin voz durante varios meses y estuvo al borde de la muerte prácticamente porque estuvo cerca de la bala de impactarle alguna de las arterias que llevan sangre al cerebro, de manera que el hombre estuvo en una situación muy crítica, pero era parte también de esa necesidad de vivir que tenía esa joven generación y de reportar. Hay que, para entrar en materia, leer también un pedacito de la introducción que hace aquí el señor, ya les voy a decir el nombre porque es importante, el señor Julian Simons. El señor Julian Simons hace una introducción acá breve y es muy importante porque él da unas coordenadas que usted, si lee el libro, probablemente no esté al tanto de todo ello. Por ejemplo, él nos explica, ya les voy a leer directamente, por qué Orwell terminó en Cataluña, por qué no fue a Madrid. Es decir, si lo que quería era ver la guerra civil en primer palco, por decirlo así, ¿por qué terminó en Cataluña? ¿Por qué terminó allí donde estaban luchando los anarquistas con los comunistas, etcétera? ¿Y por qué no estuvo en la situación de en Madrid, donde, por ejemplo, hemos hecho otra referencia del libro de Chávez Nogales, por ejemplo? Entonces, esto lo explica el señor Simons. Y fíjense ustedes lo que él dice para darnos coordenadas claras, repetimos, de la situación mental de Orwell en ese momento como un socialista naif, se puede decir ingenuo, y de la situación que se vivía en España y cómo Europa y la generación del resto de Europa, de los jóvenes que nacían y que veían todo eso pasar, se sentían o digamos, consonaban o reverberaban con respecto a ello. Dice lo siguiente, leo al señor Simons. Para una generación, estoy traduciendo directamente, si me ven algún pausa, es que estoy tratando de traducir de una manera medianamente fluida. Para una generación de gente joven a lo largo de Europa o por toda Europa, el evento crucial de la década de los 30 fue la Guerra Civil Española. Ellos sintieron el impacto de la depresión económica. Sin embargo, como individuos, era muy poco lo que podían hacer al respecto, y si tenían un trabajo simplemente se aferraban a él. Ellos estaban alarmados, esa generación, por los triunfos del fascismo, por los triunfos de Mussolini en Etiopía, por la reocupación de las tierras del Rin por parte de Hitler. Los partidos de oposición en Italia y en Alemania habían sido ilegalizados y sus líderes y muchos seguidores habían sido puestos presos. Pero también era poco realmente lo que se podía hacer, o lo que esos jóvenes podían hacer, más allá de manifestar simpatías, escribir algunas cartas, etcétera, etcétera. En España, en cambio, el caso era diferente. En España se planteaba como que el bien se oponía al mal, como que la democracia se oponía a la dictadura. Y aun cuando Inglaterra, el Gran Bretaña y otras potencias europeas, con la excepción de la Unión Soviética, seguían o proseguían una política de no intervención respecto al gobierno republicano, era posible para los individuos mezclarse e intervenir e ir a luchar por la democracia. Esto es, repetimos, no estamos diciendo que eso sea la verdad histórica, eso es la percepción de muchos jóvenes que habían nacido, que no habían estado en la Primera Guerra Mundial, pero que sentían que esta podía ser una guerra para defender la democracia ante el ascenso del fascismo, por ejemplo, que era ciertamente una fuerza con mucho poder en ese momento. Sigo leyendo al señor Simons. La situación en España no era, claro, lo que parecía ser. Y en particular, el precio tomado por la Unión Soviética por todo aquello que enviaron, o los pertrechos que enviaron a España, era simplemente al comienzo parcial y luego total, el control total del gobierno republicano por el pequeño partido comunista
y sus comisarios extranjeros, llegando también a la supresión de toda oposición, y que eso no fue nada menos violento y fuerte que lo que habían hecho los fascistas italianos y alemanes. De esta posibilidad, como de otras cosas de las que estaban sucediendo, Orwell estaba ignorante cuando se hizo voluntario. Entonces, y eso sí se nota mucho en el libro, sobre todo porque Orwell después, él este libro lo revisa, lo va tamizando con cierta luz de experiencia y conocimiento político posterior. Él después escribió un apéndice. Este tiene 2 apéndices, esta edición, se las vuelvo a mostrar. Homenaje a Cataluña. No tengo la edición en español en mano porque quise tenerla de inglés para escuchar la voz de Blair, de Orwell, disculpen ustedes, narrando toda esta situación y su vivencia. Él va añadiendo unos apéndices, sobre todo el apéndice número 1 es muy importante porque ya es escrito a posteriori. Él ve la situación desde lejos y comprende entonces la arquitectura de fuerzas que estaban en ese momento en que él no supo entender. Él no supo entender por qué lo mandaron al frente a Aragón, en el fin del mundo donde no se peleaba ninguna guerra. Él dice que no vio acción sino prácticamente disparos de francotiradores. Uno de ellos fue el que lo alcanzó, pero combate como tal él no vivió así, un par de asaltos quizás. ¿Y por qué lo enviaron allí? ¿Por qué muchas decisiones? Hay una parte, por ejemplo, en que él narra cómo ellos hacen una operación, toman una colina, avanzan en posición y de repente llega la orden, no, hay que retirarse. Y él no entiende para nada. Y los extranjeros que estaban allí con él, y hay muy interesante selección tanto de ingleses, una cantidad de judíos polacos que estaban allí, personas que estaban, repetimos, luchando y sentían ellos luchando por la democracia y la libertad. No comprendían estas decisiones y muchos se preguntaban qué es lo que pasaba, por qué él después en perspectiva nota que eran muchas maniobras del Partido Comunista y del tutelaje de la Unión Soviética sobre las acciones que se estaban tomando allí para decantar posiciones de poder en lo que pensarían luego sería un triunfo. De manera que eso lo vamos viendo a lo largo del libro, esa ingenuidad sobre todo al comienzo que dice Simmons y que es palpable en lo que escribe Orwell. Dice aquí el señor Simon, un ejemplo de su ingenuidad fue acercarse a Harry Pollitt, el secretario del Partido Comunista Británico, para pedir ayuda tratando de ir a España. Pollitt evidentemente tenía sospechas de él. Recordemos que Orwell había sido policía del Imperio Británico en Birmania, es decir, más sospechoso al Partido Comunista no podía ser prácticamente, como una especie de agente del imperio se le podría ver seguramente. Pollitt estaba sospechoso de él y por supuesto le negó toda asistencia. Entonces Orwell se dirigió al ILP, al Partido Laborista Independiente, y con ese auspicio fue a España. Alguna vez esta gente tuvo un poder político, esta gente del Partido Laborista Independiente, pero en 1936 estaban reducidos a ser un pequeño grupo de oposición, de manera que la recomendación que le ofrecieron fue lo que le llevó a Barcelona en lugar de Madrid, y justamente, y casi por carambola o por casualidad, en el medio de cantidad de luchas sectarias que estaban llevándose a cabo en destruir la causa republicana. Y es lo que presenta Orwell y lo que le va a él a desencantar de toda esa supuesta izquierda que estaría supuestamente moviéndose hacia un socialismo real. Eso lo va a diagnosticar rápidamente como diciendo, no, aquí hay un montón de personas luchando por sus apetencias personales y están liquidándose unos a otros, lo cual va a garantizar a mediano o largo plazo el triunfo del enemigo. Eso lo plantea Orwell incluso dentro de su virginidad. Entonces, leo más cosas acá. Aquí habla de varios temas sobre eso y pasamos ya al texto propiamente de Orwell. Fíjense ustedes, él hace unas descripciones con esa maravilla de pluma sencilla, porque la característica de Orwell, que debiera ser prácticamente texto obligatorio para casi cualquier periodista en formación, es esa sencillez a la vez que plenitud de la descripción que logra. Estamos en Barcelona, 1936, y fíjense ustedes lo que dice esto, con la ingenuidad de ese momento, un hombre de 33 años, pero como él mismo admite al final del libro, en el apéndice 1, con absoluta ignorancia política de lo que sucedía, que era complejo, y eran muchas fuerzas las que actuaban. Dice así Blair, estoy en la página 3 del capítulo 1, es la primera vez, o era la primera vez, que yo había estado en un lugar donde la clase trabajadora estaba en el control. Prácticamente cada edificio de cualquier tamaño había sido tomado por los trabajadores y estaba cubierto con banderas rojas o con banderas rojo y negro de los anarquistas.
Cada pared estaba marcada o escrita con la hoz y el martillo y con las iniciales de partidos revolucionarios. Casi cada iglesia había sido destruida y las imágenes quemadas. Iglesias de aquí y de allá estaban siendo demolidas sistemáticamente por bandas de trabajadores. Cada tienda y cada café tenía una inscripción diciendo que había sido colectivizada. Eso es la narración de lo que él llega apenas empieza a ver en Barcelona. Dice así: los mesoneros, los dependientes de las tiendas miraban directamente a la cara y lo trataban a uno como un igual. Toda forma servil y ceremonial de diálogo o de lenguaje había desaparecido temporalmente. Nadie decía señor o don o usted. Esto, él lo pone en español, atención, nadie dice señor, lo pone entre comillas, don o usted. Todo el mundo llamaba a todo el mundo camarada o tú, y se decía salud en lugar de buenos días. Eso narra para darnos ya rápidamente la atmósfera de esa Barcelona que él encontró. Entonces dice más: caminando por las ramblas, esa arteria central del pueblo donde grupos de personas se movían de un lado a otro, había altoparlantes que estaban todo el tiempo marcando canciones o difundiendo canciones revolucionarias. Esto a lo largo del día e incluso en la noche. Era un pueblo en donde las clases pudientes habían prácticamente dejado de existir. Excepto por un pequeño número de mujeres y extranjeros, no había nadie bien vestido, lo pone entre comillas, en la calle. Prácticamente todo el mundo llevaba ropas como de trabajo, como tipo de overol, ¿no? Dice, todo esto era extraño y era conmovedor. Había mucho que yo no entendía. En algunas maneras o de alguna forma, yo ni siquiera sentía que me gustaba, pero reconocí inmediatamente que todo aquello era un estado de situaciones por las cuales valía la pena luchar. Y así comienza él a darnos esa narración, que repetimos, es muy rica. Él inmediatamente va con este grupo, se identifica entonces con el famoso POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista. No estoy seguro si esas son las siglas a los que responde, ya se los voy a confirmar porque lo tengo por acá señalado. Dice Partido Obrero de Unificación Marxista. Sí, ese partido, por cierto, era visto y era parte de una lucha que hoy en día le dice muy poco a la gente, pero que en ese momento estaba viva como una escisión dentro de la gente que se asimilaba como socialista. Era la escisión entre trotskistas y estalinistas, y este POUM estaría más cerca del trotskismo, incluso el propio Orwell se pudiera decir que estaba más cerca de esa línea. Había muchas fuerzas luchando, estaba la Confederación Nacional del Trabajo, en fin, había una cantidad de gente metida allí. Todo esa arquitectura de fuerzas complejísima de esa situación española que él no podía ver y simplemente quería participar pensando que iba a luchar contra el fascismo. Lo mandan entonces al frente en este lugar, en Aragón, en donde él, como él lo dice, lo que pasó fue muchas necesidades, muchas carencias, mucho frío, la cantidad de enfermedades que se suceden en el frente que están muy bien narradas. Y luego fue herido en combate. Les leo un pedacito, fíjense ustedes. Cuando él pasa aproximadamente unos 3 a 4 meses en el frente, entonces le dan permiso, vuelve a la ciudad. Y él nota ya en esos 3 o 4 meses que Barcelona ha cambiado completamente. Y empieza con su astucia intuitiva, porque no por conocimiento, sino por intuición llega a la verdad, empieza a darse cuenta que hay cosas extrañas que están pasando. Narra, por ejemplo, lo siguiente, estoy en la página 105. El 1 de mayo se estaba acercando y había palabra o rumores de que iba a haber una gran demostración en las cuales el CNT, la UGT iban a participar. Los líderes del CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo, eran más moderados que muchos de sus seguidores y habían estado trabajando por una reconciliación con la UGT. Verdaderamente, la idea era tratar de congeniar todo esto en una gran coalición. La idea era que pudiesen mostrar su solidaridad entre ellos, pero a último momento, esa demostración, esa marcha, fue suspendida.
Y entonces ahí empieza él a darse cuenta qué es lo que está pasando. Luego vive la toma de Barcelona por algunas otras fuerzas. Él lo narra, luego empieza a hablar de cómo vienen desde Valencia, los refuerzos, todo lo que está pasando, con los ojos de un inglés que además hablaba poco español. Lo poco que aprendió en el frente, lo poco que trataba, él hablaba francés, y cuando decía que cuando no podía hablar, entonces tenía que recurrir al francés, lo cual le ayudaba un poco, ya que el catalán tiene algunas palabras francesas, pero por supuesto es otro idioma. Entonces allí el problema se le hacía más complejo. Dice él después, son muy bellas las formas como se refiere a España y a los españoles. Fíjense un pedacito cuando él, ya hacia el final, porque esto está lleno de peripecias, reducirles el libro a varias narraciones sería dejar de lado un montón de pequeñas narraciones hechas magistralmente. Si usted tiene la oportunidad, este libro incluso debe conseguirse en internet, porque los derechos de Orwell caducan este año. Los derechos, esto pasa a ser ya literatura de dominio público, habiendo Orwell fallecido en 1950 o 51. Seguramente esto debe estar ya por ser literatura de dominio público, y deben conseguirse copias y es fácil acceder a ellas. Dice acá al final, cuando después de estar metido en todas esas intríngulis políticos, a todas estas su esposa viene y su esposa se aloja en un hotel, y bueno, hacen miles de peripecias, porque después, cuando el Partido Comunista toma mayor control, toda la gente del POUM fue ilegalizada, el POUM fue también ilegalizado como otro partido trotskista, entonces él no puede salir, le cuesta mucho, la mujer y él empiezan a tratar de hacer algunas maniobras, pero lo cierto es que él, en uno de esos momentos, dice con enorme ingenuidad, que empieza a ver a España, ya no con los ojos del militante, ya había sido herido, no podía hablar muy bien, se recuperó en un hospital, y entonces dice, es extraño, y les leo, estoy en la página 164, es extraño cómo por casi 6 meses yo no había tenido ojos para este país. Cuando me dieron de baja, eso a partir de la herida que tuvo, que fue muy seria, y con los papeles de la baja en mi bolsillo, me sentí de nuevo como un ser humano, incluso un poquito como un turista. Por quizás la primera vez sentí que estaba realmente en España, en un país que había quizá querido visitar toda mi vida, en las calles calladas de Lérida y de Barbastro. De repente vi como una especie de esa España que vive en la imaginación de todo el mundo, sierras blancas, hordas o sí, grupos de cabras que van de aquí para allá, los mazmorras de la Inquisición, palacios moros, en fin, caminos de mula, árboles de oliva y todo aquello, ¿no?, que está describiendo. Jóvenes en mantillas negras, los célebres vinos de Málaga y de Alicante, catedrales, cardenales, corridas de toros, gitanos, serenatas. En corto, España de verdad. De toda Europa, ese país que yo había tenido siempre más alto en mi imaginación. Hay cosas hermosísimas, como él dice, además de las personas, lo que dice cuando, por ejemplo, él cae enfermo y está allí, y entonces de repente unos jóvenes que van a visitar a otra persona lo reconocen, porque aparentemente Orwell fue un hombre de valor probado, era un hombre que asumía riesgos, incluso en las pequeñas acciones que tuvo, pero se le reconoció eso, y dice que los jóvenes, había en ese momento una absoluta escasez de tabaco, y los jóvenes se le acercaron a él y de repente, dicen, no sabían qué decirme ni nada, y uno agarró y sacó del bolsillo todo una bolsita de tabaco y me la entregó. Y yo después me di cuenta, cuando vi lo que me había dado, que era una ración que era casi por un mes lo que él tenía, y me lo había dado así. Dice, eso pasó muchas veces en España, que la gente me daba cosas que incluso me avergonzaba de todo lo que me obsequiaban. Entonces, ese tipo de cosas está narrado aquí. Ya no les quiero quitar mucho tiempo, paso a decirles una parte final sobre este apéndice número 1 del que les he hecho referencia, y que ya es una especie de despertar político en el libro. Ya no es la narrativa rica, periodística, de miles de cosas que al principio uno con la distancia histórica puede comprender, bueno, este seguramente estaba viviendo esto, que no lo veía en ese momento. Ya el apéndice número 1 sí es el aterrizaje y darse cuenta de mucho. Y dice aquí, al principio yo había ignorado toda la parte política de la guerra y era ya hora de que me empezase a forzar o a esforzar un poco más en entender lo que estaba pasando. Si usted no está interesado en entender los horrores de la política partidista, por favor salte esta parte.
Yo estoy tratando de mantener las partes políticas de esta narrativa en capítulos separados precisamente por ese propósito, pero al mismo tiempo sería imposible escribir sobre la guerra española desde un ángulo puramente militar. Era sobre todo una guerra política. Ningún evento en ella, al menos durante el primer año, es inteligible a menos que usted tenga alguna idea o pudiese alguna percepción de las luchas intrapartidistas e interpartidistas que estaban sucediendo detrás de las líneas de gobierno. Cuando yo llegué a España, y por un tiempo después, no solamente estaba poco interesado en la situación política, sino que era absolutamente inconsciente de ella. Yo sabía que estaba ocurriendo una guerra, pero no tenía noción de qué tipo de guerra era. Si usted me hubiese preguntado por qué usted se metió en las milicias, yo le habría dicho para luchar contra el fascismo. Y si usted me hubiese preguntado por qué exactamente yo estaba luchando o por qué causa, yo le hubiese dicho por decencia común. Eso, digamos, es que yo había aceptado la versión de News Chronicle o de New Statements, dos periódicos de Gran Bretaña, de las versiones de la guerra que ellos decían, es decir, que estábamos trabajando en defensa de la civilización contra un brote maníaco de una armada pagada por el fascismo, en este caso por Hitler, nombra él. Es decir, fíjense ustedes qué absolutamente ingenuo es lo que él plantea de esa guerra que, repetimos, tenía una arquitectura sumamente compleja, porque lo que le va abriendo los ojos a él al final del libro, dice, mire, yo vine aquí a luchar, pero al final lo que había aquí es una cantidad de luchas intestinas de personas que luego entonces le hacen entender por qué, por ejemplo, en el frente tenían armas tan pocas, tan pobres y tan malas. Él llega a hablar de unos fusiles Mauser de comienzos de siglo, y de las primeras muertes que él llega a ver son casi todas, si no todas, por personas que le explotaban las armas en las manos. Proyectiles no servían. Por cierto, él clasifica, dice, los mejores proyectiles que podíamos tener acceso éramos los que les quitábamos al enemigo, que eran casi todos alemanes, y algunas balas que venían de México, cosa que a mí me llamó mucho la atención. Esas eran bastante buenas, las que hacían en España no eran muy buenas, y entonces él les tenía en baja estima porque muchas de ellas no percutaban. Entonces uno se va dando cuenta de todo eso que él describe al comienzo, después cae como una especie de gran geometría del entendimiento para saber, bueno, eso pasaba porque había un partido que estaba recibiendo las armas de Rusia y se las guardaba para sí, no las repartía con los otros, en este caso con los trotskistas, porque estaba previendo que a futuro ellos querían tener la parte más gorda del conflicto y el sartén agarrado por el asa, si se pudiera decir así. En corto, no les decimos más porque es un libro que usted tiene la oportunidad, debe leerlo. Hay partes que se puede saltar porque hay partes que son extraordinariamente específicas, donde Orwell habla de todo lo que es la situación del frente, en fin, todo aquello, pero en general, para comprender a España desde un punto de vista sumamente ingenuo primero y luego un poco más esclarecido, buscando la explicación a lo que se vivió, este es el libro. Homenaje a Cataluña, se los pongo acá. George Orwell, Homenaje a Cataluña. Tengo la versión en inglés, existen muchas versiones en español, traducciones seguramente muy buenas, que pueden a nosotros explicarnos todo lo que es en buen inglés, o lo que está dicho acá por el señor George Orwell. No les quito más tiempo, gracias por estar allí. Venimos con más trabajos de George Orwell que son realmente muy meritorios para entender la maduración política de este increíble persona que fue, y también para entender el mundo que nos reportó. Gracias por estar allí. Les saluda Ivo Hernández.